básicamente todas las actuaciones que se están llevando a cabo en materia de fondos europeos. Bien, mis primeros y en nombre de todos los participantes lo quiero hacer y lo quiero expresar además en voz alta, son de solidaridad con el pueblo de Ucrania que está sufriendo los horrores de la guerra de Putin. Es pertinente hacerlo también en una jornada como esta, en una jornada que está relacionada básicamente bueno, pues con alcaldes, con concejales, con técnicos, con funcionarios, que trabajáis básicamente en el ámbito local. Y aunque sea una jornada formativa, es muy importante tejer siempre, en la medida de lo posible, una red, en este caso, de apoyo, de afecto y de solidaridad para conseguir que la guerra que está en Ucrania pueda acabar cuanto antes. Bien, dicho esto, el objeto del seminario pues, consiste básicamente en una sesión introductoria donde vamos a explicar el proceso seguido hasta ahora de los fondos Next Generation, los pilares del plan de recuperación, y vamos a dar también un repaso a las convocatorias de las entidades locales, así como el funcionamiento de la página de fondos europeos de la FEN, a la que me he referido anteriormente. Fijaros, estamos hablando de una jornada que ya de por sí es un éxito en la participación. Hay 1.880 participantes. Estamos hablando, como decía, de alcaldes, de concejales, de técnicos, de funcionarios, de ayuntamientos, de diputaciones, de cabildos, de consejos insulares. Es decir, la FEN representamos a toda la red municipalista que hay en nuestro país y, en concreto, en esta sesión pues vais a participar un número muy importante de representantes del ámbito local, también de las federaciones territoriales. Hay representantes de 5 federaciones, de Asturias, de Canarias, de la Federación de Galicia, de Valencia, de la Federación de Extremadura. Se trata, por lo tanto, de una sesión de formación básica y vamos a ofrecer también diversos cursos monográficos específicos en base a las necesidades detectadas. Todo esto lo estamos planificando ya dentro del área de formación y también del área de fondos europeos para planificar cursos de este tipo en las próximas semanas. Bien, yo quería decir algunas cosas que yo creo que son importantes destacarlas, ¿no?, en el momento en el que nos encontramos. Por un lado, la FEN se ha comprometido en impulsar básicamente el plan de recuperación, de transformación y resiliencia, de divulgarlo básicamente al ámbito local, en colaboración con los diferentes ministerios que están impulsando las actuaciones. Para ello, en su momento, hemos creado un departamento de asesoramiento de proyectos europeos que está trabajando muy bien. Y además quiero destacarlo en esta sesión. La FEN es una entidad pionera en la difusión. ¿Por qué? Y lo estáis viendo, por la cantidad de notas, de convocatorias, de documentos que enviamos básicamente a diario, ¿no? Que tienen que ver básicamente con las normativas, con los plazos, con noticias nacionales y también con diferentes actuaciones que se están llevando a cabo para que los ayuntamientos puedan recibir el mejor asesoramiento posible y, sobre todo, entrar también en el ámbito de la respuesta continua a consultas que muchas entidades estáis haciendo todos los días. Por otro lado, quiero que sepáis que estamos participando directamente como entidad representativa del mundo local en la conferencia sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y estamos participando al mismo nivel que las comunidades autónomas. De hecho, en concreto, en la última conferencia sectorial que preside la ministra de Hacienda, bueno, pues planteamos diferentes iniciativas, diferentes propuestas relacionadas básicamente con la necesidad de que el mundo local pues, pueda estar básicamente valorado y, sobre todo, los programas pues, puedan tener también una dimensión municipalista, y lo estamos viendo, porque cada vez son más los recursos que se están destinando básicamente al ámbito local. Estamos hablando de aproximadamente un 20% de todos los recursos destinados a los proyectos europeos van a ir destinados a la gestión de las entidades locales. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que
que valorarlo en positivo y desde la FEN lo celebramos de una manera positiva. Deciros que, al mismo tiempo, estamos participando en la conferencia de presidentes. De hecho, la última conferencia de presidentes se celebró hace unos días en la isla de La Palma y participamos al mismo nivel que el resto de entidades que representan, ¿no?, a los, en este caso, a las comunidades autónomas y al Gobierno de España, pero el papel de la FEN es un papel representativo del mundo local. Fijaros, en España hay 8.131 ayuntamientos. De los 8.131 ayuntamientos, el 87% son entidades locales que tienen menos de 5.000 habitantes. Estamos hablando de una red municipalista, pero que tiene amplia implantación en el mundo rural. Y además, dentro de la FEN participan las 38 diputaciones de régimen común que hay en España, los 7 cabildos insulares y los 4 consejos insulares. Es decir, cuando la FEN participa en las conferencias sectoriales, queremos llevar siempre la voz de todas las entidades locales a las que representamos. Fijaros, son 27 conferencias sectoriales las que están activadas en estos momentos. Conferencias sectoriales vinculadas, en cada una de ellas, a diferentes ministerios. Y estamos participando en las reuniones periódicas que se están llevando a cabo, que se están convocando desde los correspondientes ministerios, como decía, y estamos en colaboración directa con la unidad de seguimiento del plan que está dentro de la presidencia del Gobierno. ¿Qué os quiero trasladar con esto? Bueno, que desde la Federación Española de Libre Provincia nos sentimos satisfechos, nos sentimos orgullosos de poder participar directamente en este plan, que es un plan que pretende básicamente involucrar la participación de todas las administraciones públicas, ¿no? Y en el plano local, la FEN pues tiene esa representación. Estamos viviendo todavía las secuelas del COVID. Llevamos ya 2 años de pandemia, de dura pesadilla, por decirlo de alguna manera. Hemos vivido momentos muy duros, y los ayuntamientos siempre han estado ahí, en primera línea, en primera línea de fuego, ¿no?, por decirlo de alguna manera, respondiendo a la problemática que hay en las ciudades, que ha habido en los pueblos de España, respondiendo básicamente a las diferentes demandas de los vecinos y de las en relación básicamente a toda la problemática generada por la crisis del COVID, ¿no?, por la crisis sanitaria del COVID. Y los ayuntamientos, pues han estado respondiendo sobre todo a las situaciones de máxima vulnerabilidad. Yo esto lo quiero poner en valor porque sois los alcaldes y las alcaldesas y además todas las personas que formáis parte de los gobiernos locales las que habéis estado arrimando el hombro desde el primer momento y sobre todo demostrando que los ayuntamientos son entidades de proximidad, son entidades de cercanía. Y por esa razón, yo creo que en una jornada como esta que estamos ahora mismo arrancando, pues hay que poner en valor el papel que los ayuntamientos habéis llevado a cabo durante estos 2 años de crisis sanitaria. Bien, actualmente la FEN está gestionando directamente 3 proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y hay otros 2 planes que están en negociación. Por informaros así brevemente, deciros que hay 2 líneas de ayudas al comercio, una línea centrada básicamente en el ámbito rural por 33 millones de euros y otra ayuda y otro ámbito de actuación que tiene que ver básicamente con las actuaciones en las zonas turísticas por una cantidad de 94 millones de euros. Bueno, la FEN en este plan aparecemos como entidad colaboradora del Ministerio de Industria y Turismo y Comercio y en concreto, quizá este ha sido el programa que ha arrancado con más en los últimos meses. Por tanto, nos sentimos también muy satisfechos por el trabajo que hemos realizado como entidad colaboradora, como decía, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ¿no? Hay un segundo programa que lo tenemos en marcha, que es un programa de ciudades saludables,
que estamos gestionando una cantidad de 18,4 millones de euros, que se trata en este caso de una concesión de subvención directa. Cuando hablamos de este programa de ciudades saludables, luego lo vamos a ampliar más, nos referimos básicamente a las ciudades que están incorporadas a la red de ciudades saludables. Quiero adelantaros que es muy importante que las ciudades que tengáis interés de participar en estos programas podáis adheriros a la red. Es una obligación que básicamente pues, nos ha planteado el Ministerio de Sanidad y también las instituciones europeas, porque son programas que tienen que ver básicamente con la gestión de los programas que la red de ciudades saludables está llevando a cabo. Hay un tercer programa relacionado con la modernización y la ampliación de los servicios de atención y protección a las víctimas de violencia machista por un importe de 32,6 millones de euros. Y luego hay dos programas que están en gestión, un programa muy interesante de capacitación digital de niños en riesgo de exclusión social por un importe de 200 millones de euros. Y un segundo programa en el que estamos entrando ahora, que tiene que ver con la gestión de escuelas infantiles, y un tercer programa que estamos empezando también básicamente a negociar con el Ministerio de Asuntos Sociales de accesibilidad universal. Bueno, básicamente estos son los programas que ahora mismo tenemos en la cartera, tenemos en la mochila y que estamos gestionando directamente como entidad colaboradora, como Federación Española de Municipios y Provincias. Programas afectados básicamente a la participación de las entidades locales, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de los consejos y de los cabildos. Luego, por otro lado, también para abundar en la información que os estoy dando, desde la FEN estamos colaborando con los diferentes ministerios en programas de formación. Hemos celebrado ya 3 webinars con el MIZMA, en concreto para las ayudas a las zonas básicas de emisiones y también para los programas de transporte público. También hemos colaborado en 6 webinars con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para todas las ayudas al plan de comercio y, sobre todo, de zonas turísticas en ciudades y en el mundo rural. Un webinar hemos celebrado también con el MITECO sobre renaturalización de las ciudades y hemos impulsado también un programa de formación de formadores con la Secretaría General de Fondos Europeos, donde han participado más de 800 personas. Y, por último, ayer, aquí mismo en la sede de la FEN, hemos presentado el componente 2 del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, relacionado básicamente con el plan de viviendas en alquiler. Ayer lo hemos presentado aquí con el secretario de Estado de Política Territorial y también con el secretario general de Agenda Urbana. Bien, bueno, pues deciros, y ya voy acabando, que en concreto desde el área de fondos europeos de la FEN estamos colaborando, como decía, con toda la red municipalista del país, sobre todo trasladando toda la información que está ahora mismo en el candelero. La información tiene que ver con los fondos europeos y por eso el papel de la página web de fondos europeos es muy importante. Yo creo que se ha convertido ya la página en una referencia a nivel nacional y por eso quiero felicitaros por el trabajo que estáis llevando a cabo desde la consultora. En concreto, la página web es fen-fondos-europa.es. Esta es la página web de fondos europeos para aquellas personas que todavía no la conocéis. Sin lugar a dudas, cuando la veáis, pues vais a tener la posibilidad de entrar en conexión con frecuencia, porque vais a ver que es un espacio de oportunidades muy interesante que tiene que ver con la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y nada más, yo simplemente daros las gracias por participar en esta jornada que va a durar, yo creo que aproximadamente 1 hora y media, ¿no? 2 horas de tiempo. Y os voy a dejar ya en concreto con Silvia Gómez y con Luis Fernando, que van a entrar ya directamente en toda la materia de este seminario. Muchas gracias, Silvia y Luis, y adelante. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos.
Muy bien. Hola, buenos días. Espero que se nos oiga. Me presento, yo soy Luis Fernando Martín, el director técnico de PIWAX Kendalia, que somos la división de fondos de la consultora PIWAX, que somos los que estamos asesorando a la FEM en temas de divulgación y aclaraciones, la creación del foro de técnicos de las entidades locales, que como ha presentado, que le agradecemos mucho a Carlos Daniel Casares, estamos realizando esa labor con gran colaboración y muchas gracias a María García, que aquí tenemos presente en esta formación. Os digo primero los objetivos que vamos a tener. Bueno, primero, perdonad, Silvia Gómez, la directora general de la compañía. Buenos días a todos. Yo me voy a centrar en aspectos generales y ella entrará un poquito más en detalle. Y vamos a empezar por los aspectos generales. Los objetivos de esta presentación, en principio, queremos que sean muy didácticos en cuanto a por qué estamos aquí, cómo hemos llegado desde hace 2 años a que los Next Generation estén en boca de todos y todos queramos saber cuál es la próxima convocatoria y parezca que hay mucho caos y que está todo el mundo perdido y que hay mucha desinformación. Y entonces un poquito explicar el proceso de cómo hemos llegado hasta aquí y luego ya entraremos un poquito más en las convocatorias y en la situación actual del plan. ¿Vale? En principio, arranco ya y os voy comentando. La Unión Europea, pensemos que el dinero que se genera para dedicarlo a subvenciones viene siempre del presupuesto de la propia Unión Europea. Ese presupuesto de la Unión Europea se recibe de cada uno de los países componentes, es decir, sale de nuestros impuestos. Ese dinero no está ahí para cogerlo, viene de todos los países participantes, ¿vale? Eso es como un dato general que a veces parece que el dinero viene de ningún sitio, el dinero viene de todos nosotros. ¿Qué hay nuevo en este instrumento que se terminó llamando Next Generation, o lo hemos conocido como Next Generation, aunque en principio se llama Mecanismo de Recuperación y Resiliencia? Lo nuevo de ello es que por primera vez la Unión Europea ha pedido un crédito externo para financiar estas ayudas de urgencia que se generaron con la crisis sanitaria del COVID. Entonces, ha sido la primera vez que todos los Estados miembros se han puesto de acuerdo para hacerlo. Y no con deuda de cada uno de los Estados, sino con deuda de la propia Unión Europea. Eso es la primera vez. Es un instrumento de 1,8 billones, de los cuales 750.000 son los que son parte del mecanismo de recuperación y resiliencia. Una vez que se recupera ese dinero de externo, no se nos olvide, con lo cual hay unas condiciones de devolución que Europa se ha puesto de acuerdo, es uno de los motivos por los que al final la cosa no ha sido tan impactante en tiempo, porque se quería que enseguida que se empezara a ver los primeros brotes verdes de la salida de la crisis sanitaria, ese dinero estuviera ya en manos del tejido productivo, de las entidades locales, de la maquinaria de los gobiernos y todo eso. Al final se ha ralentizado y eso nos ha llevado a que lo único que ha generado es más desinformación y un poquito de sensación de caos y de prisa. No es así, o sea, ha habido un plan muy bien pensado desde primera hora de cómo se reparte entre los países, primero la decisión, porque lo que por una vez en la Unión Europea lo que se pretende es generar que la recuperación y en la inyección de dinero masivo, entre comillas masivo, porque es un dinero muy importante, ayude a transformar el proceso productivo de cada uno de los países donde se inyecte ese dinero. Y que además la resiliencia, que se define como la capacidad de ser golpeado y seguir adelante, pues un poco que esa resiliencia también impregne las nuevas inversiones y el nuevo proceso productivo. En el sentido de que una crisis como la que pensamos que en el 2007 era la más grande del mundo, luego la del 2014 y luego llega la del COVID, pues que parece que va a ser algo repetitivo y que debemos de estar preparados. Perdonad, ponemos la presentación.
En el marzo del 2020, como sabemos, la crisis empieza a golpearnos, la crisis sanitaria, y enseguida, en abril-mayo, ya se empieza a hablar del nuevo paquete de ayuda que los Estados miembros de la Unión Europea querían poner en el mercado. Es cierto que tardaron unos meses en definirlo y es cierto que se ha tardado más de un año en que ese dinero llegue a los países. Los 750.000. ¿Hacia dónde tengo que apuntar? ¿Para qué pasa? Dani. A España nos han correspondido, dentro de esa negociación inicial, unos 140.000 millones, en subvención directa unos 72.000 millones y unos 67.000 en préstamos. Préstamos blandos que todavía no han empezado a llegar, que se espera que empiecen a llegar a partir del año que viene, incluso a mediados de este año. El plan nacional que se crea se genera, no lo olvidemos, a partir de la concesión o la asignación de esa cantidad de fondos a España. Se crea en todos los países, ¿no? En cada país va generando su plan nacional, cada uno basado en los principios y en el estado donde cada país siente que tiene esa necesidad, pero hay unos hilos comunes. Europa pone unas condiciones que son los 4 pilares, que son la transición ecológica, que ahora no cabría esperar otra cosa, porque yo creo que la concienciación a nivel general es tan grande que prácticamente, incluso si no fuera uno de los pilares, de manera natural sería uno de los motivadores de todos los proyectos que van saliendo. La transformación digital, y entendamos transformación digital, que eso muchas veces nos cuesta entenderlo, no como ponernos al día en cuanto a digitalización, que eso ya es un hecho, eso ya es una obligación, sino en ir un poquito más allá, en que Europa empiece a ser un poquito pionera en cuanto a digitalización a nivel mundial, que los chinos no nos adelanten por la derecha y Estados Unidos por la izquierda, ¿no? Entonces, eso es un poco la intención de Europa. Europa siempre tiene esa idea de que los fondos que se utilicen de Europa tengan ese aspecto innovador en cuanto a ser punteros a nivel mundial. Por supuesto, la cohesión social y territorial, que es uno de los grandes pilares de la filosofía europea y de la unión que tenemos entre todos los países, y la igualdad de género, que eso sí que es una idea mucho más actual. Digamos que hace 20 años no se pensaría en eso como un concepto fundamental y hoy sí que está fuera de toda duda. También, cuando hablamos de esos 4 pilares, no quiere decir ni que todo se tenga que basar en esos 4 ni que sean los únicos. Al final todo el mundo tiene que pensar en dónde estamos siglo XXI, año 2022. Entonces hoy hay una serie de ambiciones sociales de recuperación que están impregnando todo el plan. El plan se diseña en el año 20 en la pandemia y a partir de verano y cuando ya se empieza a hablar, pues se empieza a diseñar el plan. Recordemos que el Real Decreto 36-2020 sale en diciembre y ya es la base, o sea, ya se está trabajando en ese plan que a priori que se define a priori, perdón. Quiere decir que sobre no saber cómo iban a ser las negociaciones con Europa, ya se prevé una serie de actuaciones y se prevé una serie de capítulos donde ese dinero se va a asignar. De los 140.000 millones se deciden, en España se han decidido las 10 políticas palancas y los 30 componentes. Cada país ha definido lo suyo. Esas 10 políticas palancas y esos 30 componentes son los que se lanzan. Si recordamos, en el año a final del 2020 hubo una muestra de interés, unas manifestaciones de interés que abarcaron todos los sectores, todos los estamentos y prácticamente toda la industria para saber dónde estábamos, dónde cada uno de los actores que pueden participar en este proceso de recuperación, transformación y resiliencia, qué es lo que anhelaban tener para poder dar ese pasito. Y con esas manifestaciones de interés se diseña el plan. No es que cada una de ellas se recogiera exactamente, era el mantener una idea real y profunda de cómo estaban las necesidades de los actores, o que los actores
económicos de este país mostraran dónde estaban sus necesidades. Lo cual no quiere decir que eso fuera lo que os decía, no quiere decir que eso se transformara en cada una de esas actuaciones en una línea de subvención. Pero es verdad que se recogieron la mayoría y políticamente, económicamente y socialmente se encaminaron y se definieron esas componentes, donde creemos que debían de estar encaminadas nuestras inversiones. Entonces salieron las famosas 10 políticas palancas, que todos estáis ya empezando a familiarizaros con ellas, y eso se definió todo entre noviembre de 2020, abril 2021, cuando se preparó el primer borrador que se mandó a Europa. Ese borrador, pensemos que con las pequeñas modificaciones que tuvieron después de las pequeñas o grandes, pero no fueron demasiado impactantes en cuanto a las líneas definidas previamente, más en cuanto a gestión y cómo llevarlo a cabo. Esas líneas luego se transformaron hasta septiembre, no se aprobó ese plan y luego ya se han transformado en las convocatorias, ¿vale? Entonces es muy importante saber todo esto porque todo es un plan que estaba con dinero y con cantidades asignadas tanto para las subvenciones como lo que se espera en las colaboraciones público-privadas, que la parte privada de la sociedad también corresponda. Muchas inversiones son públicas de invierto 300, pero espero que la inversión total sea 400, 800, gracias a que los privados también invertirán en esos proyectos, una parte, porque la subvención no cubre el 100%, ¿no? Entonces, con ese plan estaba diseñado, y eso es muy importante reconocerlo y conocerlo, en el sentido de que las líneas estaban muy bien definidas. Cada uno de los componentes tiene su reforma, que era lo que pedía Europa, esa reforma transformadora. O sea, si hablamos primero de recuperación, que la primera palabra recuperación ya llegamos un poquito tarde y eso no ha sido España, ha sido todo el mundo, o sea, toda Europa, perdón, o sea, todos los países, porque es verdad que de la idea inicial de que el dinero llegara, pues prácticamente en el 2020 se ha ido diluyendo por la propia burocracia europea. Pero no lo tomemos como algo negativo, es algo que lo tenemos ahí, es una realidad que cuesta, que repartir tanto dinero en poco tiempo no es fácil. No, cada uno piensa, yo si lo tuviera haría, pero esto es como el fútbol, cada uno tiene su seleccionador, pues cada uno tiene su manera o piensa que tiene la mejor manera de invertir el dinero que le llegue. Y no es fácil, eso lo puedo asegurar y vosotros lo sabéis, que estáis todos en ayuntamiento. Y con lo poquito que tenéis, ya sabéis que los problemas no son pequeños. Pues con grandes cantidades y llegando de manera con nuevos canales, pues es la diferencia. Entonces, una vez definido todo ese listado de componentes que llevan incluidas las reformas que nos pide, como digo, recuperación, transformación y resiliencia, pues esa transformación, pues se crean también en cada componente unas líneas de inversión. Todas las convocatorias que están saliendo están asignadas a una de esas líneas de inversión, ¿vale? Ese es el plan. Con eso queda más o menos definido. ¿Qué hay de novedoso? Y ahora paso a la segunda parte, que es la gestión. En la gestión, lo importante es que, acostumbrados a los fondos antiguos que teníamos en Europa, sean los FEDER, los FEADER o los FSE Plus, o cualquiera de esos fondos en los que el dinero iba a Europa y luego volvía otra vez perdón, venía de Europa, venía de España y nosotros decidíamos las líneas. En este caso, eso ya no ha pasado. Las actuaciones se asemejan mucho a lo que antiguamente hablo de hace 5 años o hace 8 años, se llamaban proyectos europeos, que eran proyectos en los que directamente cada uno de los beneficiarios directamente lo solicitaba a Europa. Entonces tenía unos mecanismos que eran muy diferentes a los que se utilizaban en cada uno de los estados. Este plan lo que ha hecho es trasladar esa manera de funcionar que tenía Europa, trasladarlo a cada uno de los países. A algunos le habrá costado más porque ya tenían cosas más parecidas y a otros le ha costado menos. Nosotros no estamos ni en un caso ni en otro, simplemente es una manera diferente. Lo que sí es muy importante es el tema de los hitos y objetivos, esa mentalidad de que ya no es tan importante el que un proyecto llegue a su fin, cumpla económicamente y no pase nada, sino que se crea todo el plan en base a unos hitos y objetivos. Cada uno de esos componentes que hemos estado hablando antes, de los que ha salido en la lista, perdonad,
los segundos 15, los primeros 15 y los segundos 15. Cada uno de esos componentes lleva asociado unos hitos y unos objetivos. Hitos que pueden ser el de aprobar reformas o conseguir ciertos proyectos ya terminados y unos objetivos que son globales en el sentido de qué es lo que queremos hacer con este plan. Si queremos que la energía sea más renovable cuando acabe el plan, si queremos que la transformación que hemos dicho digital se contabilice, se cuantifique en cuántas personas de verdad ahora ya tienen acceso digital. Todo ese tipo de objetivos está muy definido en el plan que insisto, se definió y se presentó en Europa en abril del 2021, de 2021, no nos adelantemos, en abril del 2021. Es decir, que eran hitos y objetivos que ya estaban prefijados. Por eso cuando empezaron a salir las convocatorias, siempre en las primeras convocatorias que salieron no se hacía referencia o no se le veía todavía el sentido de trasladar, pero si os fijáis, en las últimas convocatorias se le está dando mucha importancia a la definición de los hitos a los que cumple con las convocatorias que se están sacando. Cada convocatoria dice, yo voy a cumplir con este hito. No quiere decir que el proyecto tenga que cumplir con él. Ya la propia convocatoria y por qué se ha decidido esa convocatoria hace que se vaya cumpliendo el hito. También es muy importante por eso, y con el retraso que llevamos, la madurez de los proyectos. Eso luego lo diremos, que es muy importante que los proyectos estén maduros porque la recuperación, o sea, el intento de recuperación ya ha llegado un poquito tarde, pues lo que se intenta es acelerar ese proceso con proyectos que ya estén maduros. ¿Vale? Perdón. Como os decía, en principio, lo más importante del mecanismo de gestión de los fondos ha venido viene de la antigua manera de hacer en Europa, antigua y moderna, que sigue siendo la misma, de gestión de los proyectos subvencionables, ¿vale? Entonces eso se ha trasladado al país y se han creado las famosas entidades, o se han decidido las entidades ejecutoras de fondos. Y eso es una aclaración que hacemos desde la FEM con nuestro conocimiento, experiencia, aunque sigue estando en el candelero en el sentido de la duda de cuándo se es ejecutora del plan y cuándo no. Desde la FEM siempre estamos insistiendo en que una entidad ejecutora del plan es aquella que saca la convocatoria, una entidad que participa en la convocatoria es una entidad beneficiaria. Aunque casi todas, y ahora ya yo creo que en las convocatorias empieza a aparecer, se está definiendo quién es la entidad ejecutora en algunas de ellas, no en todas, pero ya se está definiendo para que quede claro en cuanto a obligaciones de documentación. No seamos tampoco decir, pues yo entonces ya no tengo nada que ver. No, un beneficiario al final tiene que ayudar a la entidad ejecutora. Si la entidad ejecutora necesita un tipo de información, necesita informes semestrales, informes mensuales y volcar información a un sistema que va a ser universal para todos los europeos, pues evidentemente el beneficiario tiene que ayudar a eso. Entonces al final el formato tiene que ser el mismo, las obligaciones deben de ser las mismas. O sea, una cosa es que no le aplique el hecho de que le aplique una orden ministerial, la famosa 1030 o 1031, pero sí que colabore con la entidad ejecutora, que es la que recibe el fondo, de la que recibe el fondo para ayudarla en esa gestión, ¿vale? Y esa gestión, como ya vais viendo, algunos ayuntamientos que sí que son ejecutores, los que sí que están siendo ejecutores, que se basan en cumplir unos hitos y objetivos. Son hitos y objetivos que, insistimos, vienen marcados en el Plan Nacional de Recuperación, ¿vale? En el Plan de Recuperación, el PRTR famoso, están bien marcados y bien definidos, ¿vale? Esto es una idea general de dónde estamos, por qué estamos sacando estas convocatorias, por qué hablamos de componentes continuamente, los que estamos en este lenguaje, que a veces el lenguaje de ayuda o el lenguaje de fondo nos pierde en la realidad. Cuando se habla de proyecto europeo o de proyecto en el plan nacional, en el plan de recuperación, perdón, no se refiere al proyecto que yo hago en mi ayuntamiento, se refiere al proyecto de movilidad sostenible. Eso es un proyecto. Y luego ya los subproyectos serán, pues voy a dar ayuda al cambio de vehículos. Otro subproyecto, voy a generar hidrógeno verde. Eso es un subproyecto.
¿vale? Y a partir de ahí, líneas de actuación, líneas de acción y luego las actividades. Lo que nosotros llamamos proyectos en el coloquial de un ayuntamiento realmente son actuaciones, ¿vale? Para el plan de recuperación o para la terminología son actuaciones, ¿vale? Dicho esto, os dejo con Silvia y ella continúa un poquito ya la presentación, pisando ya un poquito más el tema. Ya hemos estado en Europa, ahora bajamos a España. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo y por asistir a este webinar. Esperamos que os sirva. Quiero dar también las gracias a la FEM por esta oportunidad que nos da de estar con todos vosotros y también darle las gracias a Carlos por sus cálidas palabras y estamos muy animados con el proyecto. Nos han contratado, somos la consultora que nos han contratado para llevarles a cabo. Hemos definido y desarrollado toda la página web de fondos europeos y la idea es, sobre todo, tener un punto de referencia para todas las entidades locales donde encontraréis toda aquella información que os afecte directa o indirectamente. Tanto a nivel de normativas, a nivel de documentación, a nivel de convocatorias, que al final es, digamos, la sección estrella de la web. Y bueno, pues luego iremos en profundidad un poquito a verla, pero quería contaros un poquito un análisis que hemos hecho a nivel de consultora de cómo tienen que ser los proyectos o cuáles son los requisitos claves, digamos, o que tenemos que tener en la cabeza todos para decidir acceder a estos fondos. Al final lo que hemos hecho ha sido, lo que está sucediendo es que nos vienen fondos de Europa, como bien ha dicho Luis. Esos fondos europeos llevan una estructura y unos procesos y unos procedimientos muy claros y muy específicos que, como bien ha dicho Luis, llevan de Europa desarrollando esto desde hace más de 20 años. Empezaron con los famosos Framework Programs y ahora estamos ahora mismo en el Horizon Europe. Entonces, al final, la estructura básica es muy similar. Entonces, estos fondos nos exigen que la manera de justificarlo y la manera de gestionarlo debe ser con esos procesos. Con lo cual, la primera parte de estos requisitos es la adaptación de nuestros proyectos a estos fondos Next Generation, a estos procesos y procedimientos, y la otra es un análisis básico de gestión de proyectos y de qué tipo de actuaciones podemos presentar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es muy importante que nuestros proyectos cumplan o cubran alguno de los objetivos de las políticas palanca, que para eso se han definido en el plan y que van a ser claves para el éxito al final tanto de los proyectos como del plan en sí mismo. Los ejes transversales también son muy importantes. Como bien ha dicho antes Luis, no es necesario, o sea, muchas veces es implícito en el proyecto el tema de transición digital, de cohesión territorial, de igualdad de género, pues es que al final la mayoría de los proyectos van en esa línea, porque es un poco lo que nos indica la actividad que estamos llevando a cabo. Entonces es muy importante que cubra alguno de los ejes o incluso varios en muchos casos. Luego la competitividad y la convergencia pues es muy importante. Al final se trata de ser competitivos y se trata de intentar por lo menos ser los mejores. Y la colaboración público-privada, que es algo que se promueve mucho, se lleva promoviendo desde hace muchos años a nivel europeo, a nivel nacional también, lo que pasa es que en una medida un poquito más discreta o más pequeña, pero yo creo que esta es la oportunidad para intentar que de verdad se unan los esfuerzos que hacen las empresas o las entidades privadas con el esfuerzo también muy importante que hacen los públicos. Entonces, al final la unión hace la fuerza. Y luego es muy importante eso, que entendamos que los proyectos tienen que ser viables. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces la gente con estos nunca hemos tenido tantos fondos, nunca hemos tenido tanto dinero. Y muchas veces lo que nos encontramos son con gente que nos dice, yo es que quiero algo, quiero lo que sea. Entonces, bueno, pues a ver, acceder a los fondos sin un proyecto maduro, sin un proyecto interesante y sin una visión estratégica, pues es mucho más complejo.
y casi será un fracaso. Con lo cual, nuestro consejo es que de verdad penséis en vuestros ayuntamientos, qué es lo que queréis hacer, si os conceden dinero. Y nosotros siempre decimos a la gente que piense en las locuras y en cómo se ven dentro de 10 o 20 años y qué tienen que hacer para llegar ahí. Es muy importante para eso entender que la viabilidad del proyecto es correcta, que de verdad es un proyecto que merece la pena hacer y que es viable tanto técnica como económicamente. Definir muy bien los plazos de ejecución, al final es el éxito de un proyecto. Por supuesto, la creación de empleo y darle un carácter innovador. Europa siempre pide eso, ¿no? Siempre pide un pasito más allá en la innovación. Queríamos presentaros estos instrumentos porque ha habido mucha controversia y muchas noticias contradictorias al final de qué son los PERTES, qué son las manifestaciones de interés, entonces cómo accedo a los fondos. Entonces es un poco una pequeña slide para que entendáis cuáles son los instrumentos y la canalización y cómo se están canalizando de momento esos fondos. Por supuesto, todo esto nosotros llevamos 2 años aprendiendo qué está pasando con los Next Generation. Yo creo que no hay nadie que sea experto en Next Generation porque es algo nuevo y novedoso. Seremos expertos en ayudas y subvenciones públicas, pero nunca en Next Generation. Entonces, es algo que está cambiando continuamente, que se están adaptando y de momento, pues estos son los instrumentos o los instrumentos de canalización, pero que todo puede modificarse. ¿Qué son las manifestaciones de interés? Pues las manifestaciones de interés no son unas convocatorias al uso, han sido como unos llamamientos que han hecho ministerios o entidades que van a gestionar fondos, por ejemplo el IDAE, muchas otras, espera, se me ha pasado la diapositiva ya. Muchas otras entidades que lo que han hecho ha sido hacer, digamos, una consulta pública a empresas, entidades locales o cualquier tipo de agente que lo que que se han puesto el sombrero este que os decía de qué va a pasar dentro de 10 años y qué es lo que quiero hacer para que lleguemos allí, ¿no? Entonces, las manifestaciones de interés han servido para mucho porque al final son la base sobre la que se han definido las líneas estratégicas y las actividades sobre las que están saliendo las convocatorias. Los PERTES, ¿qué son? Pues también son grandes proyectos estratégicos que los ministerios han definido y que se aprueban por Consejo de Ministros. Se creó el Real Decreto 36/2020 para regular un poco esto y es la base, o sea, al final es el resultado de la lectura y el análisis de las manifestaciones de interés que lo que hace es definir líneas estratégicas y actividades sobre las que, insisto, los instrumentos que canalizan esos fondos se están construyendo. Luego están, por un lado, todos aquellos fondos que vienen vía colaboración público-privada a través de convenios públicos privados o de sociedades de economía mixta, y luego están las famosas convocatorias y las licitaciones de contratos públicos, que es un poco el grueso de los instrumentos sobre los que se están canalizando los fondos. Como os decía antes, al final es una estructura una manera de trabajar y una estructura muy europea que se basa en convocatorias y en concurrencia competitiva. También tendremos convocatorias, y estamos teniendo convocatorias que es hasta el agotamiento de fondos, pero bueno, al final la mayoría, o bueno, dependiendo de la actividad, serán más por concurrencia competitiva. Entonces, ahora os queremos enseñar un poquito la página web. Dani, si me pones la página web, por favor. Os enseñamos la web que tiene la FEM. Al final, como os decía, es un punto de encuentro. La idea es que tengáis un lugar donde poder buscar toda aquella documentación relevante de los Next Generation que apliquen a vuestras entidades. Como os decía, son no solo las convocatorias, que es la sección estrella de la web ahora mismo, sino que también tenéis normativas, documentación, un foro, etcétera. Entonces, en la página, en la home, que es esta la que tenemos,
tendréis pop-ups. Lo que hacemos es, trabajamos muy estrechamente con todo lo que está sucediendo y gracias a María García, que es la que está al tanto de todo, absolutamente, nos ayuda y vamos poniendo los pop-ups de todas aquellas bien convocatorias, bien información o cosas que nos salten de los Next Generation que sean muy relevantes para las entidades locales. Entonces, lo tendréis ahí siempre como los pop-ups que irán saliendo y se irán renovando. Y después tenemos, dentro de los fondos europeos, como al principio todo esto, esta web se montó y esta estructura se montó hace ya bastantes meses, lo que sí que dividimos fuera un poco lo que eran los fondos Next Generation con el marco financiero plurianual. En estos momentos es cierto que todo esto se está, digamos, mezclando, porque al final los Next Generation lo que han venido es a reforzar todas aquellas partidas presupuestarias o actividades que estaban financiadas a través del marco financiero plurianual. Con lo cual tenemos convocatorias que en muchos casos están financiadas por ambos fondos, con lo cual es un poquito más complejo en la división. En muchos casos veréis las convocatorias duplicadas porque vienen de ambos fondos, ¿vale? También, aunque pone 2021-2027, como este tipo de ayuda siempre va con un poquito de retraso y estamos en el 22, en muchos casos están saliendo del marco financiero plurianual anterior. Pero como al final creemos que es muy interesante para las entidades locales, lo estamos subiendo a la web y podréis consultarlo. Aquí en la home tenéis básicamente lo que son las convocatorias de los Next Generation y las convocatorias que os decía del marco financiero plurianual, que lo hemos llamado Fondos Europeos 2021-2027, y luego abajo tenéis una sección, si baja un poquito Dani, tenéis una sección de la FEM Responde. Al final es un lugar donde vosotros podéis preguntarnos vuestras inquietudes, consultas específicas sobre una convocatoria o lo que necesitéis. Si subimos un poquito para arriba, arriba tenemos las secciones. Entra por favor donde pone Fondos Europeos Next Generation EU. Ahí, en el primero. Ahí en esta página tenemos varias secciones. Tenemos una sección de novedades, noticias, agenda, buenas prácticas, normativas, lo estoy diciendo así un poco de memoria porque normativas, convocatorias, documentos, buenas prácticas, preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué hacemos? Enlaces de interés a determinadas webs o otros lugares que afectan a todo este tema. Y aquí lo que hacemos es un poco teneros al tanto de todo lo que está sucediendo en los Next Generation por sectores, o sea, por categorías. Del mismo modo, está ordenado y bueno, pues cualquier consulta que tengáis, estamos a vuestra disposición. Si subimos un poquito para arriba, también quiero resaltar que tenemos una red de técnicos locales, es un foro de técnicos locales a la que podéis apuntaros y ahí la idea es un poco que sea un foro para que todos vosotros compartáis ideas, compartáis opiniones, compartáis dudas, compartáis cualquier tipo de noticias o de ideas relacionadas con este tema. Y bueno, pues tenéis la página básica de contacto y un buscador donde podéis acceder. Ahora vamos a ir a alguna de las convocatorias y por favor puedes ir a Fondos Europeos Next Generation, al apartado de convocatorias. Os queremos enseñar que nosotros cuando publican las convocatorias intentamos ser lo más rápidos y lo más ágiles posible. Normalmente ahora sí que estamos consiguiendo tenerlas como máximo a 24 o 48 horas desde la publicación en los BOEs. Tenemos motores de búsqueda y tenemos ahora mismo un equipo pues, haciendo todo eso, que lo que hacen es, no solamente cuando se publica la convocatoria en el BOE, la convocatoria o las bases reguladoras, porque en muchos casos nos estamos encontrando que a nivel estatal se están publicando bases reguladoras para que luego sean las comunidades autónomas las que publiquen las convocatorias. Entonces, lo que hacemos es adelantarnos para que vosotros estéis informados, tengáis un poco lo que es el guión y cómo va a salir la convocatoria para que cuando salgan en vuestras comunidades autónomas ya por lo menos hayáis tenido una idea y empecéis a preparar los proyectos. Es entrar en el apartado de convocatorias.
Esto es un problema de Internet, no de la web. Entonces, bueno, lo que hacemos es, una vez que sale la publicación en el boletín oficial, bueno, en los boletines, ¿vale? En los BOEs de cada comunidad autónoma y del Estado, lo que hacemos es hacer un análisis y hemos intentado hacer intentamos haceros un resumen y también enviaros todos los links y toda la documentación asociada a esa convocatoria. Entonces, no solamente vosotros podéis entrar aquí y no os tenéis que leer todo el BOE, que en muchos casos a veces son 10 páginas, pero otras veces son 100 y pico páginas, con lo cual intentamos haceros un resumen y daros la información más relevante de esa convocatoria. Del mismo modo, pues tenéis ahí cualquier consulta o cualquier duda que tengáis, pues estamos también a vuestra disposición. Ya ponemos la presentación si quieres. Donde vamos a hacer aquí un pequeño análisis, que aquí lo haremos un poco entre los dos, un análisis de las convocatorias, las que os hemos incluido aquí el listado de todas las convocatorias que el Gobierno nos han salido publicadas, están en la página específica del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, y son aquellas convocatorias que están previstas para el primer trimestre de este año, que como veis ya estamos terminando, pero así estamos, y el segundo trimestre. Hemos hecho un poco un análisis. Por supuesto, todas las que ha comentado Carlos, que no solamente está gestionando la FED, sino que están en negociación para llevar ellos la gestión de estas ayudas. Y pues bueno, es un poco... quería comentaros un poquito las primeras que han salido en este primer trimestre, por ejemplo, la de ayudas de desarrollo de zonas de bajas emisiones, que está destinada sobre todo, es para ayuntamientos. Se cerró la convocatoria del año 2021, se cerró en septiembre, y quería contaros un poquito el análisis que han hecho de quién se ha presentado, que ha sido muy interesante. Y al final, 3/4 partes de las solicitudes han aplicado a municipios de más de 50.000 habitantes, que aplican a 125 municipios. Un cuarto de ellos han sido entre 50.000 y 20.000 habitantes, que también es un dato muy interesante, y 14 municipios se han presentado como agrupaciones. Esto nos da una pista. Aquí estamos hablando de 1.500 millones de euros. Esto nos da una pista un poco de la capacidad que tienen los municipios y la capacidad que tenéis para presentar estos proyectos. Así que os animamos para que la convocatoria que salga este año haya muchas más solicitudes y muchas más ideas. Luego está el PIREP local, que se lo voy a dejar a Luis. Incluso en el de zonas de bajas emisiones y movilidad sostenible es muy interesante porque al haber 4 líneas y cada ayuntamiento ha ido optando por unas, es muy interesante el poder compartir experiencias propias. Algunos ayuntamientos se han quedado fuera con proyectos que podían ser interesantes, pero al final, al ser competencia competitiva y en la primera convocatoria eran 1.000 millones lo que se ha repartido, ahora en la segunda serán unos 500, y será muy interesante si por ejemplo, ese foro de técnicos locales lo podéis utilizar como área de divulgación interna de que los proyectos que se han quedado en la puerta, cómo se pueden mejorar para que en la siguiente convocatoria puedan ser subvencionables. ¿Vale? El PIREP local, que ya salió, ese ya lo sabéis. El PIREP local es muy importante porque esa es una de las grandes luchas con Europa, por ejemplo. El PIREP local se basa en eficiencia energética, eso nunca hay que olvidarlo. O sea, el objetivo del PIREP local es que la economía o la eficiencia aumente en más de un 30%. Esa es la actuación fundamental. A partir de ahí, y eso sí fue una lucha que el Ministerio y el Gobierno español tuvo, era que no solo podía ser, que no solo estuviera ligado a eficiencia energética, sino que estuviera también ligado a la propia infraestructura, que hay que mejorarla, porque actuar solo sobre un intento de eficiencia energética, si no cambias cierta fisonomía de los propios edificios, es mucho más difícil conseguir esa mejora en la eficiencia. Y entonces aparecieron los tipos de actuaciones como han aparecido B, C, D y demás. Hay que recalcar que
todas las actuaciones que no sean eficiencia energética no pueden superar más del 50% del presupuesto sobre la línea fundamental de eficiencia energética, ¿vale? Esos son los proyectos que se presenten. Ahí sí se combina a presentar ideas porque en la mayoría de los ayuntamientos siempre ha estado presente esa renovación de los edificios y lo que hay es esa componente que ahora es fundamental de eficiencia energética, que lo tengamos siempre en nuestro objetivo de cada vez que pensemos en un proyecto para esta convocatoria, que pensemos que una convocatoria es sobre eficiencia energética, ¿vale? Vale, seguimos un poquito, ya os digo, este es el listado que está publicado, ¿vale? Y todas las convocatorias que van saliendo son con el análisis que hacemos interno, lo que podéis ver en la web. Tenemos, bueno, lo que es la actuación del biogás, que esas todavía no han salido las convocatorias, pero están a puntito. Tenemos, bueno, la de mercados sostenibles, que es... Las de biogás, déjame que os dé una indicación. Las de biogás sobre todo va a ser para instalaciones que lo diré, en instalaciones ya existentes de residuos, de selección de tratamiento de residuos, perdona. Entonces, como la idea es promover que haya X megavatios de energía renovable, pues una de las líneas va encaminada al biogás. Y el biogás es muy importante porque puede salir de la gestión de los propios residuos, de los residuos orgánicos. Entonces, ahora mismo nos comentan que la web está colapsada, o sea que si no funciona ninguno, es que tampoco nos funcionaba a nosotros porque ha habido una invasión masiva. Entonces, Sí. daros un poquito de tiempo y seguro que que luego podéis comprobar todo esto. Yo estoy mirando hacia abajo porque estoy hablando con los de la web. También estamos todos nerviosos que por qué no funciona la web. Entonces, eso sí que os pido que los que no estéis habituados, que por favor que entréis de manera habitual para que sea un referente, porque es cierto que ahora mismo las convocatorias más actualizadas están en la FEM que os conciernen a vosotros como entidades locales, están ahí, ¿vale? Perdona, en lo del biogás me refería a eso, a plantas van a salir ayudas que vosotros en muchos municipios que tenéis el servicio de la gestión de residuos, pues va a ir encaminado a eso, a promover el uso o la implantación de plantas pequeñitas de biogás que contribuyan a la generación de energía. Así es. Bueno, tenemos la de mercados sostenibles, que esta es la continuación de la convocatoria que salió el año anterior, que también tuvo mucho éxito de participación y en la que estamos seguros que ya tenéis un montón de ideas y un montón de proyectos para presentaros. Y sé también importante que sepáis que va a haber probablemente una tercera convocatoria, entonces que vayáis madurando los proyectos, porque una cosa muy importante es los proyectos maduros. En la primera convocatoria con las prisas, con el retraso que se llevaba, pues es verdad que hubo un poco parecía caos, que no es cierto, pero me refiero, parecía poca información, no se sabía exactamente a qué proyecto, pero ahora ya con perspectiva de 1 año, 2 años, porque una cosa que no hemos dicho, que siempre decimos, fondos ha habido siempre y fondos va a seguir habiendo. Lo que hay ahora es una cantidad ingente de dinero. Es verdad que unos fondos tan generosos o tan bien dotados como ahora no va a haber siempre, eso sí lo tenemos claro. Pero estas líneas de ayuda no van a permanecer por siempre, pero van a permanecer otras similares. Entonces, lo que tenéis siempre que pensar es en proyectos que se vayan madurando, no adaptar vuestros proyectos, o sea, perdón, no generar proyectos por la convocatoria, sino que generéis proyectos que cumplan con las condiciones que antes comentábamos y esperar a la convocatoria adecuada para poder adaptarlo. Luego depende de los requisitos de cada convocatoria. Pero es muy importante que seáis vosotros los generadores de proyectos, ¿vale? Que no activos en cuanto a la generación, no pasivos o reactivos en cuanto a las convocatorias. Sí, yo también quería aquí resaltar la convocatoria de la que estábamos hablando de mercados sostenibles también en zonas rurales, que al final son para municipios de menos de 5.000 habitantes, que, como ha dicho Carlos, sois un porcentaje muy grande y también os animamos y
poco para que estudiéis los proyectos que podéis presentar y en cuanto salga la convocatoria la tendréis en la página inmediatamente. Luego también tenemos, esta línea la gestiona desde aquí la FEM, a través, es el agente colaborador del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, María, si no me estoy equivocando. En marzo me están soplando, que nadie se entere, que sobre marzo o abril, o sea, yo creo que abril, entre nosotros será abril, saldrá la convocatoria. Así que vamos a estar todos muy pendientes esta Semana Santa para tener esa convocatoria enseguida. Y luego tenemos la de fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de gran afluencia turística, que son 33 millones de euros, 33,3 millones de euros, que también es muy interesante. También abril, me están soplando también sin que nadie se entere y es una primicia que será en abril. Después, Dari, si me pasas a la siguiente slide, aquí tenemos el resto de convocatorias del primer trimestre y ya empezamos aquí con las del segundo trimestre. En el segundo trimestre tenemos las del Plan MOVES, que sigue, el MOVES 3, que lo que está haciendo es, la anterior, por favor, Dani. Lo que hemos hecho, o sea, lo que han hecho, perdón, ha sido, tenemos 400 millones de euros y hay una ampliación para proyectos singulares de 100 millones. Con lo cual ahí es una cantidad muy interesante y también animamos a todos a que penséis que esto es algo de futuro. Al final la energía renovable va a ser nuestro futuro y también os animamos un poco que hagáis ese análisis de cambio de vehículos, de instalación de puntos eléctricos. Al final se trata de dotar de servicios a los ciudadanos para que todo esto pueda llegar en un plazo relativamente corto de tiempo. Después tenemos, que está aquí Luis, tiene más información, que es la de transformación digital y modernización de las administraciones de entidades locales, que en un principio estaba destinada a municipios de más de 50.000 habitantes, pero ahí está en discusión. Sí, seguir un poquito las noticias y el propio programa, la propia definición del programa, la idea es que la digitalización de las administraciones locales llegue a la mayoría de los ayuntamientos. Entonces se está planteando cómo hacer que primero ayuntamientos entre 20 y 50, se ha puesto esas tres separaciones, y menores de 20.000 puedan tener acceso a esa digitalización. Esa digitalización que no olvidemos que está centrada en ciberseguridad. En la primera convocatoria era obligatorio presentar un proyecto de ciberseguridad para plantear una administración más segura en cuanto a posibilidades de delincuencia informática en contra de, como barrera ante el hackeo. Y segunda, que todos somos conscientes de la que sufrió el SEPE justo en medio de la pandemia, en el 2020. Y muchas empresas que lo están sufriendo y que tampoco lo comunican mucho porque se encuentran muy bloqueadas y porque no se sabe tampoco cómo salir de ella. Entonces, es muy importante esa preparación que todos los ayuntamientos ya deberían de tener en la cabeza porque, insisto en lo de antes, pensar en el proyecto con las bases que salieron para esta primera convocatoria de digitalización, es muy importante seguir las reglas generales porque aunque muchas aplican solo a ayuntamientos grandes en cuanto a sistemas de información al ciudadano, pero en cuanto a la propia divulgación de los servicios que ofrece el ayuntamiento, a lo mejor no aplica a otros pequeños, pero os puede dar idea de cuáles son los gastos que son elegibles para ser subvencionables. Y a partir de ahí sí que es bueno que vosotros generéis ideas. A lo mejor si por un ayuntamiento solo no podéis, puede ser que juntando varios ayuntamientos, aunque no haya todavía definida una regla, sí que eso puede dar ideas para fomentar la participación, que debéis de tenerlo preparado sobre todo, ¿no? Que eso es lo que nosotros siempre intentamos avisar a todos los que nos escuchen, que hay que estar preparados con proyectos propios que cumplan eso. En este caso tenemos las reglas de la anterior convocatoria, entonces es más fácil tener ya la cabeza un poquito estructurada para esos proyectos que pueden salir, que se pueden acoger a esa nueva convocatoria. Así es.
Bueno, luego tenemos convocatorias que van a salir este segundo trimestre del el famoso Hub de Emprendimiento Digital, que me ha parecido súper interesante, porque al final se trata de que vosotros desde los municipios ayudéis para crear empresas y para fomentar el emprendimiento en vuestras entidades, en vuestras localidades. Con lo cual, aquí hay 57 millones de euros, que no es nada desdeñable, y yo creo que es muy interesante que penséis en cómo poder promover todo esto. Después tenemos las famosas ayudas de aulas mentor. Bueno, ahí, aquí está todo el listado, ¿vale? Que tampoco os vamos a aburrir leyendo todas y cada una de ellas. Luego está la famosa ATEMPRO, que es la que también está gestionando la FEN, que es la que ha comentado Carlos, de modernización y ampliación. Lo voy a leer porque es modernización y ampliación de los dispositivos de atención y protección a las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, que también hay 10,5 millones y que también es una línea muy interesante. Y el DUS, que es el que Luis os puede... El DU 5000, bueno, que muchos ayuntamientos están muy interesados. El DU 5000 es una serie, volvemos a lo mismo. El objetivo del DU 5000 es eficiencia energética. Entonces, eso es muy importante. La gente dice, voy a remodelar el edificio de usos múltiples. Sí, pero eso es una consecuencia de la convocatoria. El objetivo de la convocatoria es eficiencia energética. Entonces, ese es el proyecto que tenéis que pensar. Además, una forma para que sea un proyecto integral, que es el que muchos ayuntamientos estáis pensando en de las 5 medidas que tiene, las 5 líneas. Yo quiero ser integral. Yo quiero un proyecto integral para que me paguen el 100%. Pensar una cosa, para ser integral tenéis que ser promotores de la eficiencia energética. Que eso para mí es ideal. O sea, que vosotros como entidades locales, como los que están más cercanos al ciudadano, deis ese paso adelante en el que facilitéis en vuestra propia legislación, la legislación local, la posibilidad de que la gente, de que el ciudadano pueda acceder a esos pequeñas ayudas al autoconsumo, por ejemplo, y no tengan trabas administrativas, como pasa en muchos ayuntamientos. Entonces, eso ya es una muestra vuestra de que lideráis esa eficiencia energética a nivel local en vuestro ámbito de actuación. Evidentemente no vamos aquí a arreglar el tema del precio de la luz, pero sí que, por favor, eso sí que pensar en esas convocatorias de luz 5000 no como en rehabilitación de edificios, pensar en eficiencia energética. Ese es el objetivo y a partir de ahí montar un proyecto interesante porque hay muy buena ayuda en los proyectos que están saliendo y que nosotros estamos en algunos casos como colaboradores en algunos ayuntamientos que estamos ayudando y son proyectos que terminan siendo muy interesantes para la entidad local. Eso os mino a todos a que hagáis lo mismo que os decía antes, de preparar primero un proyecto y luego pensar en la convocatoria. En este caso es verdad que la convocatoria ya está, pues entonces ya pero pensar en un proyecto que de verdad sea de recuperación, transformación y resiliencia. Y bueno, con esto... Eso lo digo yo porque soy un idealista. un idealista de que, por favor, utilicemos los fondos, o sea, intentemos utilizar los fondos para ese adjetivo de transformación y resiliencia que tanto se llena la boca y no se sabe cómo es. Vosotros que estáis en lo más cerca del ciudadano, que está la administración, sois los que estáis en el campo de batalla, aunque ahora no sé decidiros, pero los que estáis en primera línea, hay muchas necesidades del ciudadano. Hay muchas necesidades del ciudadano no existen, no se transmiten porque no se conocen. Pero vosotros sí deberíais de fomentar ser las punta de lanza, la punta de lanza de esa generación de ideas de eficiencia energética, de los 4 pilares, de transformación sostenible y de igualdad de género y de todo lo que socialmente es demandable, ¿vale?
Pues nada, os animamos a todos. Ya veo que habéis intentado acceder a la web, la arreglaremos, ya está nuestro equipo en ello, la arreglaremos en muy poco tiempo y nada, os animo a todos a que cualquier duda o cualquier consulta, pues estaremos a vuestra disposición a través de la FEM Bueno, muchas gracias. os pedimos disculpas por no poder contestar a las preguntas que estáis haciendo sobre la marcha, porque lo planteamos, pero desgraciadamente, o afortunadamente, por el éxito de la convocatoria, hemos visto que era inviable que a la vez pudiéramos responder. Entonces, vamos a coger todas las preguntas, ¿vale? Y en breve tiempo, en el menor tiempo posible, os contestaremos a todas, ¿vale? Y por supuesto, utilizar el buzón que existe en la página web que os hemos mostrado. Muchas gracias Muchas gracias a todos. por vuestra participación.